Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver varios ejemplos que involucran conceptos financieros, especialmente de flujos de dinero en el tiempo. Empecemos con este primer ejercicio. Dice, dada una tasa del 22.5% efectivo anual, calcule la tasa periódica trimestre anticipada. En este caso, vamos a usar la siguiente fórmula. Esta es una fórmula que nos permite convertir una tasa vencida a una tasa anticipada. Estas dos tasas, tanto vencida como anticipada, son tasas periódicas, y aquí tenemos que es una tasa efectiva anual. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión previamente. Aquí va a colocar primero tasa efectiva anual 22.5%, y esta tasa efectiva anual tenemos que convertirla a periódica. En este caso son trimestres, los periodos son trimestres, ¿sí? Entonces yo tengo que aquí colocar tasa trimestre vencida, y puedo usar la función de Excel tasa punto nominal, que me pide la tasa efectiva, que es 22.5%, punto y coma, cuántos trimestres hay en el año, 4, cierro paréntesis, dividido en 4. Aquí siempre se repite este número, 4 y 4, o 12 y 12, o 2 y 2, depende de los periodos que se manejen. Esto entonces me da 5.20% aproximadamente. Y una vez que tenga esta tasa, esta ya sería la tasa periódica. Bueno, a veces se coloca así, tasa periódica trimestre vencido. La tasa periódica es la que realmente uno usa cuando se mueve de un periodo a otro. Esa es la tasa que nos interesa, y esa tasa es la que se emplea en esta fórmula. En esta fórmula no se pueden usar tasas efectivas anuales o tasa nominal anual. Entonces, una vez tengamos esto, que es la tasa periódica trimestre vencido, que es la misma I sub B acá, puedo calcular la tasa periódica trimestre anticipado. Es la que nos están preguntando, ¿no? Tasa periódica trimestre anticipado. Entonces simplemente debo usar esta fórmula con la tasa vencida. Aquí voy a decir, esto es igual a la vencida sobre, abro paréntesis, 1 más la tasa vencida, cierro paréntesis, enter. Esto entonces me da 4.95%. Esta tasa anticipada siempre es menor que la tasa vencida, ¿no? Entonces aquí el resultado es que me da una tasa anticipada, pero con el mismo nombre de la de arriba, o sea, con el mismo periodo. Si acá son trimestres, aquí viene a trimestre. O sea, esto lo único que hace, esta fórmula lo único que hace es cambiar de vencida a anticipada, pero no me cambia la periodicidad como tal. Se va a mantener aquí trimestre, ¿no? Entonces siempre debemos hacer la conversión entre estas tasas periódicas. Esta sería la forma en cómo se realiza este primer punto. Miremos ahora el segundo. En este nos dice, ¿de cuánto debe ser una anualidad para que al final de 3 años llegue a tener una cifra de 45 millones? Sabiendo que la tasa de interés que le reconocen es de 1.1%, al sumar que los pagos son al comienzo de cada mes. Voy a escribir aquí entonces los datos que conocemos. Por ejemplo, la tasa que es del 1.1%. Aquí en este caso, por ejemplo, no nos dicen si la tasa es mes vencida o anticipada, pero cuando no nos digan eso, pues ya asumimos que es una tasa que se emplea directamente en la fórmula de una anualidad anticipada. Aquí, como dice que es una anualidad, y acá nos confirman en la parte inferior que son pagos al comienzo de cada mes, entonces es una anualidad anticipada. Otro valor que se conoce acá, y esto es importante
aclararlo, porque aquí dice que hay unos pagos mensuales, ¿no? Es como si yo cojo mi alcancía y mensualmente yo voy metiendo ahí un valor, un mismo valor, ¿no? Porque una anualidad se conforma de pagos iguales. Cada mes coloco ahí un billete de la misma denominación. Después de 3 años, entonces esa alcancía, digamos, ya tiene cierto monto, ¿sí? Pero solamente hasta cuando llegue esos 3 años es que yo puedo, digamos, abrir la alcancía y contar. Aquí es algo muy similar. Dice después, aquí dice para que al final, ¿no? Al final de 3 años, eso quiere decir que eso sería como un valor futuro, no es un valor presente. En ese caso sería 45 millones. Le coloco siempre separadores de 1000. Y lo que no conocemos entonces es la anualidad. Esa es la parte que vamos a calcular. Aquí para esto vamos a usar una fórmula. Yo tengo estas dos fórmulas, por ejemplo, de anualidad anticipada. Creo que son las fórmulas que ustedes tienen, pero en este caso esta fórmula no me dice cuál es el valor de la anualidad, solo me dice el valor presente y el valor futuro en una anualidad anticipada. Aquí otro dato importante es este tiempo de 3 años. No lo puse, voy a colocarlo aquí. N, como son meses, son 3 años por 12 meses, son 36 periodos. Y bueno, y la anualidad que no conocemos. Entonces, como les decía, ninguna de estas me dice cuál es la anualidad, pero cuál de ellas podría usar. O sea, dependiendo de lo que yo conozco, pues yo digo si me sirve la ecuación o la fórmula de abajo o la fórmula de arriba. En esta fórmula de arriba usa valor presente y aquí no tenemos valor presente, entonces esa seguramente no nos sirve, pero aquí sí tenemos valor futuro, tenemos la tasa periódica, tenemos el número de periodos n y podemos despejar la anualidad. Entonces esta primera ecuación o fórmula la descartamos por eso, y aquí tenemos que despejar la anualidad. Recuerden que esta anualidad se despeja colocando este factor a dividir, este sub p pasa a multiplicar acá, y este factor que está aquí en la parte superior en el numerador lo pasamos a dividir. Si hacemos esa operación nos va a quedar la siguiente ecuación, y aquí lo único que tenemos que hacer entonces es hacer uso de esta fórmula donde multiplico valor futuro por la tasa, valor futuro por esta tasa dividido, abro paréntesis, aquí abro 2 veces paréntesis porque hay una multiplicación acá. Entonces, para que esa multiplicación me quede realmente en el denominador, abro un paréntesis para cubrir los dos factores. El primer factor es 1 más la tasa, 1 más la tasa, que es de 1.1%, multiplicado por, abro paréntesis, aquí vuelvo y abro 1 más la tasa, cierro, elevado a la 36 menos 1 y cierro este paréntesis, y acá vuelvo y cierro, que era el primer paréntesis que había abierto. Le doy enter, pongo separadores de 1000 y la anualidad me da 1.014.000. Eso quiere decir que mensualmente, cuando comienza el mes, porque aquí dice al comienzo del mes, después de 3 años yo puedo ir a reclamar el total, que ya sabemos que es 45 millones. Entonces todos esos flujos de dinero de cada mes al final se van a acumular en 45 millones. No es lo mismo que coger esto y multiplicarlo por 36, ¿sí? Ustedes ven, el valor es inferior. Tuvo una ganancia como de casi 9 millones de pesos, y eso es debido a esta tasa de interés. Entonces al final sí vamos a tener esos 45 millones. Bien, así es como se resuelve este caso. Miremos un tercer ejemplo. Dice, desarrolla el punto anterior haciendo una tabla de Excel donde se reflejen los pagos hechos en cada periodo
y el cálculo del valor futuro. En este caso voy a colocar un diagrama. Este es el diagrama de los 36 pagos que se hacen al comienzo de cada mes. Aquí vemos, este es el comienzo del primer mes, aquí está el otro mes. Bueno, se supone que termina aquí, ¿no? Los 3 años realmente terminan en este punto, porque este es el mes 36. Al comienzo del mes 36 hago un pago y tengo que esperar un mes completo para ir a reclamar el dinero, por ejemplo. Ahora entonces vamos a hacer la tabla de acuerdo a esto. Aquí comienzo colocando los periodos que van del 1 al 36. Este pago es el que vamos a calcular, ¿sí? Como lo vamos a hacer en Excel, se supone que no conocemos esta anualidad. Lo que vamos a hacer es el mismo ejercicio, ¿sí? O sea, el mismo ejercicio es hallar la anualidad. No hallando la anualidad, calcular el valor futuro. Entonces acá hay una anualidad que por ahora puede ser cualquier valor, pero lo importante de esta anualidad es que aquí para abajo es igual, por eso se llama anualidad. Aquí simplemente hago esta fórmula y esta fórmula la aplico sobre todos los otros periodos, de tal manera que si yo cambio aquí el valor, me van a cambiar en todos los demás. Ahora aquí el valor futuro, si yo cojo cada uno de estos flujos y lo llevo al futuro, se supone que aquí hay una tasa. Voy a combinar estas dos celdas, por ejemplo, y escribo aquí tasa y acá 1.1. bueno, voy a combinar estas dos también, 1.1% o 1.10, es lo mismo. Tenemos esa tasa que es la que nos sirve para llevar hacia el futuro o hacia el pasado cualquiera de estos flujos. Ahí lo importante es saber, por ejemplo, este primer flujo, cuántos periodos tiene que moverse hacia adelante o hacia el futuro para llegar a esta línea, que es la línea de finalización. Este rectángulo aquí naranja que tengo es el que me representa un periodo, ¿no? Este es un periodo, este es otro, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esta flecha o este flujo que es el número 1, digamos este número 1, yo miro a la izquierda y este es el correspondiente al número 1. Esta flecha es el correspondiente al 2 y esta al 3, quiere decir que este es el correspondiente al 36, ¿no? Es decir, hay 36 pagos que yo hago al comienzo de cada mes. Entonces, ¿cuántas posiciones debe o cuántos periodos debe moverse este primer flujo para llegar acá? Si ustedes seleccionan esta flecha y la van moviendo, ustedes van a contar aquí 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. Bien, eso es para llevar ese valor o ese flujo en el tiempo, y sabemos que para llevar eso a un futuro con cierta tasa usamos la siguiente fórmula, y me dice la fórmula valor futuro es igual valor presente factor de 1 más I sub P a la N, ¿no? Esta es la fórmula que ustedes ya conocen y es la que se emplea cuando yo voy a mover cualquiera de estos flujos hacia el futuro. Esto es lo que quiere decir valor futuro, es como valor en el futuro, más bien querría decir, ¿no? Y este sería valor como en el pasado, o el valor previo y el valor posterior. Entonces este flujo que tengo acá, que por ahora voy a suponer porque todavía no sé el valor de la anualidad, lo voy a multiplicar, ¿sí? Este sería el valor presente o el flujo que yo quiero mover, lo voy a multiplicar por 1 más la tasa aquí, F4, cierro, elevado, dijimos que eran 36 periodos, ¿sí? Entonces aquí coloco elevado a la 36. El de abajo, que sería este flujo, si yo lo voy a mover hacia el futuro hasta que llegue a este punto, también va a ser la misma fórmula. Cojo el flujo y lo multiplico por 1 más
la tasa que tengo aquí, F4, cierro y elevado a la 35. Entonces aquí vemos que el primer flujo se eleva a la 36 y el segundo a la 35. Para evitar escribir cada uno de esos exponentes con todos estos valores, entonces lo que yo hago es coger este 36 y abro paréntesis, coloco 37 menos el número que tengo acá, igual me da 36. Y esta fórmula la copio y la pego acá. 37 menos 2, 35. Eso quiere decir que ya puedo copiar esta fórmula, la puedo replicar hasta el último pago, hasta acá, de tal manera que este último flujo que yo tengo acá, cuántos periodos tengo que moverlo para llegar a esta línea límite. Tengo que moverlo solamente uno. Ustedes observan aquí, esto es 55.555, el exponente es 37 menos 36, o sea 1. N es el exponente, que es el número de periodos que hay que moverse hacia el futuro, pero sabemos que esta sumatoria tiene que dar 45 millones y nos da mucho menos porque pues este pago que puse acá me lo inventé y porque no lo conozco, pero lo podemos hallar a través de buscar objetivo, ¿no? Me paro acá, voy a datos y análisis de hipótesis, buscar objetivo, aquí definir la celda en la que yo estoy parado con el valor de 45 millones y modificando la primera celda, que es la que no tiene fórmula. Esta primera celda, o esta celda más bien, no debe tener fórmula para que Excel lo pueda cambiar. Le voy a aceptar y aceptar. Entonces me da que el pago o la anualidad, el pago mensual o la anualidad es de 1.014.408, que si lo comparo con el punto anterior tiene que dar exactamente igual. Seguramente habrán aquí unos decimales, aquí por ejemplo le coloco 2 decimales, me aparece .95, este también debería tener ese .95 igualmente. Listo, de esa manera es que se realiza este ejercicio. Entonces aquí también estoy determinando la anualidad. Se hace de la misma manera como se calculan las cuotas de un crédito, ¿no? Una tabla de amortización. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Y dice, suponga que usted es un prestamista y una persona le pide prestado 800.000 pesos para ser pagados en un mes o un mes después. Si usted maneja una tasa efectiva de 35% efectiva anual y presta con intereses anticipados, ¿cuál es el valor neto que recibe esta persona por el crédito, ¿no? Si él pide 800, nosotros no le damos 800, sino que le quitamos los intereses de una vez. Es decir, quitando los intereses anticipadamente, como dice acá. Asuma periodos mensuales. Entonces, para eso, definamos primero los valores que conocemos. Entonces, hay una tasa. Recuerden, esa tasa efectiva anual no me sirve para determinar los flujos a lo largo del tiempo, ¿sí? Para ver su comportamiento. Entonces, habrá que hacerle una conversión. En este caso la conversión es a meses, ¿cierto? Por lo tanto aquí digo tasa periódica, inicialmente coloco mes vencida, porque esta fórmula de tasa punto nominal me calcula una tasa periódica, o a través de ella puedo calcular una tasa periódica, pero siempre me da vencida. En este caso la quiero mes vencida. Entonces la tasa efectiva es 35%, punto y coma, número de periodos en el año 12, y luego los divido entre 12 para que me dé realmente la periódica. Esto corresponde a 2.53%, pero ahora debo tener una tasa mes anticipado, ¿no? Una misma tasa periódica, pero mes anticipado. Y para eso usamos la fórmula que vimos acá en el punto 1.
Esta fórmula la puedo copiar acá. Ok, como ya está periódica, entonces puedo usar esta fórmula, y es la vencida sobre, abro paréntesis, 1 más la vencida, cierro paréntesis, enter. Aquí separadores de 1000, bueno, porcentaje, formato porcentaje, 247, esta anticipada es menor que esta siempre, y con esa anticipada entonces ahora tengo que calcular aquí el valor presente, ¿no? Porque el valor futuro en este caso se entiende que son los 800. Como no le va a dar 800 sino menos, y hay que determinar cuánto es ese menos, entonces vamos a usar la siguiente ecuación, y esta es la que nos permite hallar el valor presente, dado un valor que en este caso son 800. Aquí nos faltó colocar el número de periodos, que en este caso es 1 porque son meses y él va a pagar un mes después, y el valor futuro es el que conocemos como 800.000. Listo, por lo tanto el valor presente, valor futuro multiplicado por 1 menos la tasa, que es la tasa anticipada, está acá, elevado a la n, que es 1, me da 780.241. Esa tasa, o más bien este valor, es el valor que está en el momento, en el punto 0. Si yo miro esta gráfica, por ejemplo, aquí está el flujo, ¿sí? El flujo de dinero que no conocemos, pero que acabamos de calcular, 708.000. Aquí está el primer periodo. Este periodo lo coloco mejor aquí en todo el centro. Todo esto es el periodo, ¿sí? Entonces, este dinero, 780.000, después de un mes va a valer 800.000. Es lo que quiere decir este cálculo que acabamos de hacer. Pero ¿cómo podemos probar eso? Entonces yo puedo decir valor futuro, y yo coloco esto y uso la fórmula de valor futuro, que es 1 más, en este caso sería la tasa vencida la que yo uso, elevado a un mes después, me da exactamente los 800.000 con los que yo arranqué. Esta es otra manera de ver este pago que se hace acá, ¿no? Quiere decir, ¿qué valor debo colocar aquí de tal manera que un mes después, o varios meses, ¿sí? n número de periodos después, me llegue a cierta cifra? En este caso es 800.000. Pero ese valor posterior o en el futuro, pues se maneja con esta tasa vencida, no con la anticipada. La anticipada es precisamente para hallar este valor aquí en este punto, en el punto 0, digamos. Entonces esta tasa que se llama aquí D realmente es la tasa anticipada. Por lo tanto yo puedo reemplazar esta fórmula por esta otra, donde lo único que cambio es la D por el I sub A, que es el interés anticipado. Entonces esto simplemente es una anotación, en algunos textos se va a encontrar así, pero creo que es más claro si lo colocamos de esta manera. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuál es el valor presente y el valor futuro de la siguiente anualidad de 6 meses? 6 periodos, ¿sí? Hacer el cálculo con la fórmula matemática y con la tabla en Excel. Bueno, es común encontrar un diagrama como estos, donde vemos que aquí hay unos flujos, en este caso el flujo es de 25, cada uno es de 25. ¿Cuántos flujos hay? 2, 4, 6, ¿sí? Pero además aquí colocan el número 1, ¿sí? Entonces creo que no es claro si uno coloca un 1 acá, ¿qué quiere decir? Que este es el primer mes, o es el comienzo del primer mes, o el final del primer mes. Entonces, antes de que hagan cualquier cálculo, traten de entender esta gráfica y la pueden reemplazar por esta que tengo aquí detrás, donde aquí este 1 quiere decir que este es el primer periodo, ¿sí? Este 2, este es el segundo. Es decir, no colocar el 1 debajo de la raya porque puede pensarse otra cosa. Simplemente
se coloca desde abajo todo el tramo, porque el periodo es un tramo, simplemente no es un punto. Aquí podría decir que este primer flujo está al comienzo del periodo 1 y este otro flujo está al final del periodo 1 o al comienzo del periodo 2, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de decirlo es válida. Sabemos que son 6 meses, o sea 6 periodos. Aquí hay 2, 3, 4 hasta acá. Eso es lo que nos está representando este diagrama. Y bueno, ¿cómo podemos hacer el cálculo? Tenemos unos datos, entonces es este valor, la anualidad 25 y una tasa del 2%. Voy a colocarlo aquí. Entonces tengo un periodo acá, son 6 periodos, ¿sí? Y acá hay una anualidad o un flujo de dinero que para todos es igual, 25. Me puedo copiar y pegar acá, todos tienen 25. Ahora, este primer flujo hay que trasladarlo hacia el futuro, si vamos a hallar el valor futuro. Entonces acá valor futuro, porque eso es lo que nos están pidiendo, hallar el valor presente y valor futuro. Empecemos con el futuro, por ejemplo. Se supone que donde termina, a dónde hay que llevar este flujo que tengo acá. Tengo que llevarlo hasta el final del periodo 6, ¿sí? No es hasta aquí donde empieza el 6, sino hasta acá, según lo que vimos en este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos periodos hay que moverlo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Luego acá yo aplico la fórmula de valor futuro, que es el valor presente multiplicado por 1 más la tasa, que es 2%, elevado a las 6, ¿no? Esta fórmula la puedo copiar y pegar acá para que coja el mismo flujo, pero aquí es elevado a las 5. Aquí puedo hacer esto manual porque son pocos periodos. A la 4, a la 3, a la 2 y el último es a la 1, ¿no? El último es este. Tengo que moverlo solo un periodo. Entonces esta operación que estoy haciendo acá, lo que me está haciendo es moviéndome todos estos flujos uno por uno y los está colocando todos en el mismo punto. Digo punto, no periodo, ¿no? Son puntos lo que uno está colocando acá. Este lo coloco en este punto y este punto es el final del periodo 6 o el final de los 6 meses. Ya cuando están aquí todos juntos, que es en este caso, ahí es cuando yo puedo hacer la suma. Entonces hago esta suma, pongo solo 2 decimales, por ejemplo, aquí una raya inferior, y este sería el valor futuro. Esta es la suma de todos los flujos que están aquí en este punto. Ahora, ¿cómo lo hacemos con la fórmula? Pues buscamos la fórmula de valor futuro para una anualidad anticipada, que es la siguiente, y a través de ella voy a calcularlo aquí. Digo, el valor futuro es igual a la anualidad, que es cualquiera de estos valores, todos son iguales, multiplicados por 1 más la tasa, que es 2%, multiplicado por, abro paréntesis, vuelvo a abrir, 1 más la tasa, que es 2%, elevado el número de periodos, o sea el número de meses, que aquí vemos que son 6, menos 1, cierro paréntesis, dividido en 2%, dividido 2%, enter. Listo, coloco un decimal más. Estos dos valores son iguales, ¿sí? Tienen que ser iguales. Entonces esta fórmula de valor futuro lo que hace es tomar todos estos flujos, ¿sí?, de una manera más rápida, con una sola fórmula. Me traslada todos los flujos que hay en esos puntos a este punto, al final del periodo 6. Eso es lo que hace esa fórmula.
Ahora hagamos el valor presente. Colocamos estos mismos enunciados, incluso con los flujos también. Lo coloco aquí. Aquí es el valor presente. Para eso entonces usamos la fórmula de hallar el valor presente. No estoy pensando en anualidad, sino el valor presente de un solo flujo, ¿no? Entonces aquí vuelvo a colocar los flujos como estaban antes. Así, ¿no? Entonces observen que el valor presente es hallar el valor presente en este punto, al comienzo del periodo 1 o al comienzo del primer mes. Para eso este primer flujo ya está en ese punto, no lo tengo que mover, es decir, este 25. Por lo tanto el valor presente de ese flujo es 25. Pero este sí lo tengo que mover un periodo hacia atrás, o sea, este segundo, ¿no? Y la fórmula para hallar eso, dijimos que era la siguiente, donde vemos que este valor futuro corresponde a estos flujos que están acá. Se llaman valores futuros porque están, digamos, en la parte derecha y los quiero mover a la parte izquierda, que es en este punto. En este primer caso dijimos que el valor futuro sería esto dividido entre 1 más la tasa del 2%, cierro paréntesis, elevado en este caso a la 0, ¿no? Porque me va a mover este primer flujo, no se mueve, es decir, son 0 periodos, por eso coloco un 0 ahí. En este segundo sería elevado a la 1, ¿no? Que es colocar este y moverlo a la izquierda una vez. En este tercero sería moverlo a la 2, son 2 periodos, o sea, este de acá, tercer flujo sería 1, 2. El cuarto flujo, que es este de acá, entonces ¿cuántos periodos hay que moverlo? 1, 2, 3, ¿sí? Entonces acá el exponente es 3. Este de acá será 4 y este de acá será 5, ¿no? Entonces este dijimos que era 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y este 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya todos están en este punto. Cuando están todos en el mismo punto, ahí es cuando se pueden sumar. Antes no se puede hacer ninguna suma. Entonces esta suma de acá, yo hago la operación, bajar solo 2 decimales, y dice que me da 142.84, que si yo lo hago con la fórmula para anualidad, ¿sí? Porque son varios flujos y quiero hacer toda la operación con una sola fórmula, entonces uso la fórmula anualidad, que la voy a poner acá, y con ella voy a hallar este valor presente, que va a ser igual a la anualidad, que es esto, cualquiera de estos, o puedo escribir 25 multiplicado por 1 más la tasa, que es 2%, multiplicado por 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, que es 2%, cierro paréntesis, elevado a la menos n, que son ¿cuántos periodos? Son 6 periodos en total, ¿no? Cierro paréntesis, elevado, dividido 2%, enter, me da 14, le coloco otro decimal para comparar, 142.84 es el mismo valor presente. Entonces esta fórmula lo que me hace es evitar todo este proceso de mover uno por uno. Digamos que este de mover uno por uno es con esta fórmula, siempre esto es para mover flujo por flujo, ¿no? Porque aquí aparece solo un flujo, ¿sí ven? Mientras que esta fórmula, como su nombre lo dice, eso es para anualidades, y una anualidad son varios flujos, pero todos iguales. Por eso acá no aparece valor 1, valor 2, valor 3, sino simplemente es un valor que se asume que está esparcido a lo largo de n periodos, y con esta fórmula puedo hallar el valor presente más rápidamente. Bien, este era el quinto ejemplo. Veamos ahora el sexto. Dice, si el punto anterior quiere crear un diagrama de flujo de 12 periodos en lugar de 6,
con una tasa del 1.12% y llegar al mismo valor futuro de cuánto debe ser la anualidad. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos un n que son 12 periodos, ¿sí? En este caso creo que son meses, ¿no? Con una tasa del 1.12%. No conocemos la anualidad, ¿cierto? Pero sí conocemos el valor futuro. Y el valor futuro, pues, mirando acá al punto 6, fue este primero que calculamos. Voy a copiarlo, me paso acá y le digo pegar valores al OBB. Aquí se ve todo el valor como es realmente, es el valor futuro. Y bueno, voy a mostrarles cómo hacer el diagrama. Para eso voy a seleccionar todo acá y reduzco esto un poco, digamos por acá. Esto acá se cortó, como ustedes ven, entonces yo puedo seleccionar esto un poco más acá, digo combinar dos veces, ahí me quedó el texto, pero voy a alinearlo, le doy control 1, aquí le digo justificar y acá superior, que ya está, y me queda de esta manera. Ahora voy a crear un diagrama de 12 periodos, entonces le digo insertar, formas, voy a colocar esta línea y la voy a mover aquí. Observen que esta línea se mueve entre puntos de las cuadrículas de Excel. Voy a ponerla más gruesa para que la vean mejor. 2 1/4. Aquí sí, si yo la muevo así, él pasa de punto a punto. Y eso pasa porque cuando esté seleccionado uno de estos objetos, aquí en formato de forma, que hay una opción que dice alinear y está seleccionado esto. Si yo le doy clic, lo estoy quitando y ahí yo sí puedo dejarla en un punto intermedio. Pero para, digamos, facilitar esos diagramas es mejor colocarle aquí esta opción, ajustar a la cuadrícula. Entonces acá ven que ya es más fácil hacer esos desplazamientos. Igual acá se puede mover con las flechas del teclado. Y listo. Entonces, comparando con este ejemplo, son pagos anticipados, ¿cierto? Entonces voy a crear una flecha, en este caso, que representa mi flujo de dinero. Voy a ponerle color rojo, de grosor 2 1/4, y bueno, aquí van los periodos que son 12, entonces coloco 1 y 2, selecciono los dos y arrastro esto hasta que llegue a 12, o sea acá lo centro porque es más claro. Si yo pienso que todo esto es un periodo, ¿sí? Yo puedo aquí dibujar como un rectángulo para denotar cómo es un periodo. Esto es un periodo, un bloque. Así es como se define el periodo. Entonces el periodo 1 es todo esto, el 2 es todo esto. Bueno, en cada uno de estos entonces hay un flujo. Le doy control C a la flecha y control V para pegar. Le doy varias veces porque son varios flujos y empiezo a mover uno por uno. Aquí va este. Aquí a veces se quedan un poquito, digamos, descuadrados de su alineación, entonces con las flechas del teclado yo me ajusto a ellas, ¿sí? Una vez que estén cuadradas ya se mueve entre punto y punto. Está acá, o puedo seleccionarla acá y moverme con ellas así, que de una vez preciso. Igual me falta uno, creo. Control V para
para pegar otro. Listo, ahí están los 12 meses, ¿no? Son 12 periodos. Y me están preguntando la anualidad para llegar al mismo valor futuro. Recuerden que el valor futuro entonces es, bueno, este flujo no va aquí realmente, porque como son pagos anticipados, entonces digamos los 12 meses son acá. Este es el último pago, ¿sí?, que corresponde al mes 12. Por lo tanto son 12 flujos o 12 flechas. Y aquí va a dibujar una línea. Una línea vertical, le coloco grosor 2 1/4, por ejemplo. Pero al mismo tiempo acá hay unas rayas. Voy a ponerle esta, el color negro, por ejemplo. Esto es para marcar el límite, digamos, donde termina los 12 periodos, termina ahí, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es hallar la anualidad, y la anualidad la podría hallar bien sea con una tabla Excel o con la misma fórmula. En este caso hagamos con la tabla, es decir, aquí voy a colocar número de periodos, digamos 1, 2, que son estos de acá, ¿no? Selecciono esto y los arrastro acá hasta que llegue a 12, los centro. Acá hay un flujo de dinero, entonces digo, o valor, que es lo mismo. Voy a combinar estas dos celdas porque va a ocupar más de una celda seguramente. Voy a copiar esto aquí para que quede el mismo ancho, lo copio para los demás, incluyendo una celda después del 12, y borro esto, le quito negrita. Listo, el valor de acá es el valor de la anualidad, que es el que no conocemos. Por ahora le voy a poner cualquier valor. Lo importante es que aquí este se relaciona con este, se supone que es igual. Lo copio acá hacia abajo, y aquí también combino estas dos, copio y pego esto hacia abajo. Listo, aquí vamos a calcular entonces el valor futuro, ¿no? Valor futuro, porque es el dato que conocemos. Sabemos que el valor futuro es este de acá, ¿no? Pero ¿cómo calculo el valor futuro? Si ustedes miran este flujo, tienen que moverse cuántas veces para llegar a esta línea punteada, que es donde terminan los 12 periodos. Tienen que moverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Tienen que moverse 12. Entonces acá yo puedo decir, coger este, ya sabemos que mover flujo por flujo es usando esta fórmula, con esta tasa F4, en este caso elevado a la 12. Y copio esta fórmula acá, me coge el flujo elevado a la 12, pero aquí es a la 11, ¿no? Porque sería este primero ya lo movimos a este punto, digamos. Ahora vamos a mover este segundo, pero este se mueve un periodo menos, o sea, se moverá 11. Para evitar escribir ese exponente aquí 12 y después 11, podemos escribir acá elevado a la 13 menos este número que tengo acá, que da 12. Con eso, cuando yo copio y pego acá, me queda 13 menos 2, 11, ¿sí? Y ahí ya puedo replicar hacia los demás. Aquí combino estas dos también. Esto lo pongo en 2 decimales, lo alineo a la derecha. Aquí una línea y aquí una sumatoria, ¿no? Esta sumatoria tiene que dar exactamente este valor, 160, ¿no? Pero no nos da porque aquí pusimos una anualidad que nos la inventamos y nos están preguntando cuál es la anualidad. Entonces me paro acá y voy aquí, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo con el valor. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos que colocar? Aquí, por ejemplo, no me puedo desplazar para mirar el valor.
el valor que está aquí arriba copiado, le doy cancelar y voy a dejarlo aquí como para tenerlo a la mano. Voy a combinar estas dos para ver más decimales. Ok, ahora sí, me paro acá, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Esta celda tiene que dar este valor, es decir, 160.8570.846. Cambiando cuál celda, pues esta que es la que no pusimos fórmula. Cambiar esta implica que se cambie todas las demás porque están formuladas. Le doy a aceptar y me da este valor. Voy a dejarlo con dos decimales nomás, 12.46. Este es el valor de la anualidad, ¿no? Porque es el pago que se hace en cada uno de los meses. En este caso es al comienzo de cada mes. Entonces ahí lo que hicimos fue llevar cada uno de estos flujos al futuro, a donde está la línea punteada, para después sumarlos. Y ya sabemos que tienen que dar 160.8570. Otra forma de hacer eso mismo es con la fórmula de anualidad, pero que tiene valor futuro. Entonces voy a colocarla acá. Entonces voy a usar aquí otra fórmula, voy a combinar estas dos celdas. Ahí voy a calcular mi valor futuro con esta fórmula, pero la anualidad no la conozco, entonces voy a quitarla por ahora y acá me va a parar. Voy a calcular, bueno, voy a suponer una anualidad, por ejemplo 120, y aquí voy a calcular el valor futuro con esta anualidad. Entonces digo, el valor futuro según esto es tomar la anualidad, multiplicarla por 1 más la tasa, multiplicarlo por, aquí abro paréntesis otra vez, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, que son 12, menos 1, cierro paréntesis, dividido en la tasa, y enter. Me da este valor. Ahora lo que hago es, por la misma opción de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, le digo que este valor, que es el valor futuro, tiene que dar es el que está acá al lado, ¿no? Es decir, 160.8570.846, y para ello tiene que modificar esta anualidad, que fue la que yo supuse, pero que seguramente no es. Le doy a aceptar y él me muestra que esa anualidad tiene que dar 12.46, que es exactamente esto mismo. Puedo mirar más decimales si quiero, para estar más seguro. Bien. Entonces esta es otra manera de calcular la anualidad, usando esta misma fórmula, pero a través también de la opción de buscar objetivo. Bien, así termina entonces nuestros 6 ejemplos. Espero haya quedado más claro el tema y pongan en práctica sobre todo estos diagramas que le ayudan a uno como a saber qué es lo que se está haciendo en los cálculos, ¿no? Los dejo y nos vemos entonces a la próxima. Chao.